Buenos días a todos. Soy Miguel Guardiola, estoy con Mercedes León. Soy el director de Relaciones Internacionales de la Confederación de Empresarios de Andalucía. Y Mercedes es nuestra colaboradora en temas de la Unión Europea. Mercedes es licenciada en Derecho, tiene estudios de posgrado tanto en Derecho Europeo como en todo lo que es la Unión Europea de estructura de investigación. Una larga trayectoria en temas de la Unión Europea dentro de nuestra casa. Durante muchos años fue la directora de Relaciones Internacionales y dirigió durante muchos años la Euroventanilla, posteriormente se llamó Eurofocente y actualmente es la Enterprise Euro Network, en el hilo en donde hoy nos encontramos. Bueno, quisiera daros la bienvenida a todos los que habéis dejado vuestra agenda y habéis puesto hoy a seguir esta actividad, que la CEA la realiza dentro del plan de actividades de la Enterprise Euro Network como centro de la Red de Información Europea de Andalucía. Por ello, quisiera agradecer a la Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía que apoye las actividades de la Enterprise Euro Network en Andalucía, y esta red está conformada por todos los centros de información que dan a los diferentes colectivos información sobre la Unión Europea. Es decir, por un lado los Europe Direct, que suelen estar en instituciones como las diputaciones o las mancomunidades, los centros de documentación europea, que suelen estar en las universidades, y las Enterprise Euro Network, que estamos en la CEA o en el Consejo Andaluz de Cámara desde el punto de vista privado. ¿Qué es la Enterprise Euro Network? Bueno, la Enterprise Euro Network es una serie de centros, de instituciones que fue impulsada por la Comisión Europea a través de la DG Grow, que es la dirección general que tiene encomendada el mercado único, la industria, el emprendimiento y las pymes. Es financiada por la iniciativa COSME y por Horizonte 2020, y el objetivo final es ayudar a las pequeñas y medianas empresas a potenciar su actividad en innovación e internacionalización, y también en el conocimiento de los temas internos de la Unión Europea. La Enterprise está constituida por más de 600 organizaciones, unos 3.000 expertos en más de 60 países, los 27 de la Unión Europea y otros de la no. Ahí está tachado, que se me ha ido para abajo, pero hay uno, Reino Unido, que ya no es la Unión Europea, está ahí tachado, que se me ha borrado, se ha trasladado el tal. Aquí en Andalucía lo estamos conformando dos entes privados, como somos la Confederación y el Consejo Andaluz de Cámara, y dos entes o agencias dependientes de la Junta de Andalucía. Por un lado, la agencia IDEA, Agencia de Innovación y Desarrollo, que está especializada en temas de financiación a través de los fondos, y la Agencia Andaluza del Conocimiento, cuya especialización es la transferencia del conocimiento, la unión entre la universidad y las empresas, y bueno, el fomento de la innovación. Les recomendaría que se inscribiesen en las diferentes webs que tiene el proyecto, no solo en la de CEA, que es con la que ya le tenemos nosotros, sino en lo que es la red a nivel europeo, que es esta dirección, la red a nivel Andalucía, y bueno, la CEA. Ahí estará al día de todas las actividades que vamos organizando. Y sin más, le voy a trasladar la palabra a Mercedes. Sí. Y la voy a dejar para que esté más cómoda, para que se pueda quitar la mascarilla, y yo voy a seguir desde otro ordenador en la sala contigua. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Miguel. Rápidamente. Voy a echar un poquito más cerca el equipo. Aquí, perfecto. Está todo correcto. Ahora me quito mi mascarilla. Bueno, voy a esperar a que se vaya Miguel, perdón, que está saliendo de la sala. Vamos a hacer bien el protocolo. Venga, perfecto. Gracias, Miguel. Venga, ya estoy ahora mismo en condiciones de poder hablar sin la mascarilla, que la verdad es que
se agradece bastante. Buenos días a todos. Le agradezco a Miguel sus palabras, aunque no está ahora mismo físicamente aquí conmigo, pero me está oyendo desde el otro equipo. Bueno, y agradezco a esta casa que se haya acordado de mí para poder hablarles o hablaros a todos vosotros de estos temas. Me vais a permitir, en primer lugar, que os tutee. Creo que había como 90 inscritos. No sé si estaréis todos ahí detrás al mismo tiempo o no. Pero lo bueno de este tipo de seminarios online es que pues, es muy fácil que participemos porque no nos tenemos que mover de nuestras oficinas, de nuestros puestos de trabajo o domicilio. Lo malo que tiene para el que lo imparte es que no se puede interactuar. Entonces, yo, el tener que estar la hora y media que vamos a compartir aquí, sentada, sin poderme mover, sin poder escribir nada y sin poder hablar con vosotros, me va a resultar un poquito complicado, pero lo vamos a hacer lo mejor posible. Por eso, si me permitís que os tutee, la verdad es que a mí me facilita mucho la charla. Cuando a mí me proponen esta casa, bueno, esta casa a la que estoy encantada de volver. Como ha dicho Miguel, he sido parte de ella durante muchos años de mi vida, un sitio en el que he sido muy feliz, he trabajado muy bien, me gustaba mucho el trabajo que se hacía y es curioso que vuelva otra vez a la que se llama ahora Enterprise Europe Network, que la verdad es que en nuestra época de primeros de los 90 el nombre era mucho más castizo, era la Euroventanilla, que todo el mundo entendía lo que era una oficina para ayudar a las empresas a que se integraran de alguna manera en la entonces incipiente mercado único europeo, ¿no? Bueno, sin más preámbulo, cuando a mí esta casa me propone el hablaros a vosotros del nuevo marco financiero plurianual, yo creo que la primera vez que hablamos ni siquiera se había producido todo lo que ha venido produciéndose desde el mes de julio. Con lo cual, el objetivo al principio quizás era otro, era meterme más a fondo en lo que era, lo que iba a ser la propuesta del marco financiero plurianual que se estaba negociando para que entrara en vigor el 1 de enero del año que viene. Bueno, a todo esto llega el COVID, pone todo patas arriba, desgraciadamente, estamos como estamos y entonces, claro, el objetivo ahora mismo es qué es lo que va a haber en los próximos 7 años ante la crisis de la pandemia del COVID. Incluso la situación ahora vuelve a estar muy mal. Yo creo que en julio, cuando se toman las decisiones, se pensaba que ya estábamos saliendo. Bueno, podía haber posibilidad de que iba a haber esta segunda ola que le llaman ahora, pero es que se nos ha venido encima. Entonces, bueno, vamos a ver cómo podemos saber por dónde van a ir los tiros con la crisis del COVID, con la pandemia del COVID que la tenemos encima, ¿no? Entonces, sobre todo, a vosotros empresarios, lo que queríamos era enfocar el tema identificando cuáles iban a ser las principales líneas de financiación para la inversión privada y, por otro lado, si era posible conocer las bases de las ayudas para la recuperación económica. El contenido de la charla, perdón, el contenido de la charla, y aquí me vais a perdonar las personas que sé que he estado mirando, los que estabais inscritos y algunos de vosotros me puede enseñar a mí muchísimo más de lo que yo le pueda contar hoy aquí, pero muchos de vosotros estoy segura de que no estáis familiarizados con la terminología de la Unión Europea, que no es fácil. No es fácil entender los palabras de los documentos de la Unión Europea. Entonces, si vamos a hablar de fondos europeos, yo entiendo que lo primero que hay que hacer es saber cómo funciona el presupuesto de la Unión Europea y, dentro de ese presupuesto, cuáles son los mecanismos por los que la Unión Europea financia a las empresas. Esas son las dos primeras partes. Voy a ir muy rápida en esas primeras partes porque van a ser muy básicas, digamos, sobre todo con la idea de que el que no sepa, el que no esté familiarizado o la que no esté familiarizada con esta terminología pueda entender dónde estamos. Luego hablaré más extensamente sobre el Plan Europeo de Recuperación, el Next Generation EU, y cómo está ahora mismo la propuesta de marco financiero plurianual 2021-2027, que ha tenido que ser retocada a la vista de todos los acontecimientos. Y me pararé al final para contaros cómo estamos en fin de ciclo y principio de uno nuevo, pues
cómo se van a enfocar en los nuevos fondos estructurales, en lo que es la política de cohesión, cómo se va a enfocar en los nuevos marcos que también están ya las propuestas de reglamento disponibles, pero no están aprobadas, porque claro, al no estar aprobado el presupuesto, pues no está aprobado nada más, ¿vale? Eso es un poco el objetivo de mi charla de hoy. Pero antes de entrar en materia, sí quería pararme un poquito en cuál era la situación a día de hoy, porque verdaderamente los que os dediquéis o los que nos dedicamos a seguir las políticas europeas, hombre, ha habido escenarios muy complicados, pero yo no recuerdo un escenario tan complicado como en el que nos encontramos. En primer lugar, es muy importante que tengamos en cuenta, ¿vale?, que todo lo que vamos a hablar hoy aquí, mañana puede haber cambiado. Es decir, son propuestas. Nosotros vamos a presentar hoy las propuestas que hay desde las instituciones europeas, pero no hay nada definitivamente aprobado, ¿vale? Ni el marco financiero plurianual ni el plan europeo de recuperación están aprobados. Están pendientes del cierre de negociaciones. El cierre de negociaciones se supone que tiene que estar terminado antes del 31 de diciembre de este año porque los fondos tienen que estar disponibles desde el 1 de enero del 21, tienen que estar operativos. Pero, bueno, lo bueno que hay aquí, y permitirme que lo diga, es que estamos bajo presidencia alemana en este semestre y yo estoy segura de que el gobierno alemán nos va a permitir no tener todo listo en plazo, ¿vale? Pero en cualquier caso, estamos a 4 de noviembre. Por cierto, los que os llaméis Carlos, muchas felicidades, o Carla o Carlota, que es el día de San Carlos. Entonces, decía que todavía no está nada aprobado. La propuesta de la Comisión reformada sobre el marco financiero plurianual y el Plan Europeo de Recuperación es de mayo de 2020. Esa propuesta se somete en el mes de julio pasado al acuerdo político del Consejo Europeo, que se logra, el famoso acuerdo del mes de julio, pero falta aún el consentimiento definitivo del Parlamento Europeo, que, como voy a explicar ahora, es obligatorio. Además de eso, luego todo lo que se apruebe tiene que ser ratificado por los parlamentos nacionales de los Estados miembros, sobre todo por la cuestión que vamos a ver luego de que se van a tocar los recursos propios de la Unión Europea. Por tanto, no va a ser posible que todo lo que se propone en el plan de recuperación de salir a los mercados financieros para financiar las partidas nuevas que se vayan a aprobar, eso no se va a poder hacer hasta el segundo trimestre del año que viene. Los planes nacionales, que todo esto se va a tener que materializar país por país, que también al final veremos cuál ha sido el plan que ha presentado el Gobierno de España, que ya se ha presentado, pues se tienen que ir aprobando esos planes nacionales. Por tanto, como dijo hace unos días aquí en esta misma casa el secretario de Estado de Unión Europea, que la verdad es que todos los que estuvimos allí nos quedamos, supongo, que nos sentó como un jarro de agua fría, es que no va a haber nuevos fondos, todos estos nuevos fondos que voy a presentar, si se aprueban como se van a presentar, no van a estar disponibles en ningún caso antes del segundo semestre de 2021. Pero al mismo tiempo, los gobiernos nacionales, los gobiernos autonómicos, todos los gobiernos, están haciendo sus presupuestos anuales ahora. Y para hacer esos presupuestos anuales, para el año que viene, necesitan también contar con esa financiación europea que les va a venir. Con lo cual, es un escenario, ya digo, complicadísimo. Y a todo esto, para complicarlo aún más, estamos en el final del periodo de programación 2014-2020. No sé si conocéis, algunos no lo conocerán, hay una regla para ejecutar los fondos que se llama la N+3, es decir, que desde que termina el periodo contemplado del año 2020, los beneficiarios de los programas tienen 3 años para terminar, digamos, de ajustarlos y de gastarlos y de justificarlos, con lo cual va a haber unos años en los que, además de estar gestionando todos estos fondos que vamos a recibir, también vamos a estar gestionando los fondos que nos quedan de los marcos que están actualmente todavía en vigor. Bueno, se puede producir un solapamiento, no sé. Por tanto, es muy importante, nos jugamos mucho el gestionar bien, si gestionamos bien estos fondos que nos van a llegar. Y debemos de ser capaces de gestionar todo esto de la manera más eficiente y eficaz, porque verdaderamente no es fácil, no va a ser nada fácil. Pero es una gran oportunidad para poder otra vez salir de esta situación tan catastrófica y tan tremenda en la que nos encontramos ahora mismo inmersos. Bueno, dicho esto, un poco que quería sentar las bases para que no nos llevemos a engaño y los que estáis escuchándome
sepáis que ahora mismo lo que yo cuente puede que cambie de aquí a final de año, ¿vale? Pero sí es importantísimo que conozcamos por dónde van a ir los tiros para preparar nuestras estrategias de cara a estar listos cuando lleguen los fondos. Bueno, permitidme muy rápidamente hacer la introducción sobre el presupuesto de la Unión Europea, cómo se aprueba y qué financia. Muy rápidamente, para el que no lo sepa, hay un poder de codecisión. La autoridad presupuestaria de la Unión Europea la forman conjuntamente el Parlamento y el Consejo. Quien elabora el proyecto de presupuesto es la Comisión Europea. El Consejo adopta una posición sobre el proyecto de presupuesto. Esa posición pasa a lectura del Parlamento Europeo. El Parlamento vuelve a hacer las enmiendas que tenga que hacer y al final hay una reunión de una cosa que se llama Comité de Conciliación, que está compuesto por el Consejo y por el Parlamento, y con esa negociación se adopta el presupuesto. Esto es dicho, permitidme la simpleza, pero es dicho muy simple y muy rápidamente. Lo que me interesa de aquí es que sepáis que es un conglomerado en el que tienen el mismo poder de decisión el Consejo y el Parlamento Europeo, y que la propuesta parte de la Comisión Europea, ¿vale? Luego, además, como nos está pasando este año, puede que haya presupuestos rectificativos y suplementarios en circunstancias excepcionales e imprevistas, como puede ser la actual. En cualquier caso, os he puesto ahí una dirección web por si queréis, tenéis más interés en saber cómo se elabora, cuál es el proceso que se sigue para adoptar el presupuesto europeo. Aquí tenéis una breve infografía que simplemente me interesa que veáis que desde el 1 de septiembre es cuando se empiezan a negociar los presupuestos para el año siguiente y de forma que tienen que estar listos el 1 de enero. Bueno, pues ahí estamos ahora mismo con todo lo demás que he contado antes, ¿vale? ¿Cómo se financia ese presupuesto que se aprueba entre el Parlamento y el Consejo de Ministros? Es decir, ¿cuáles son los ingresos de la Unión Europea? Pues los recursos propios que se van a tocar con la propuesta que voy a presentar luego. Por eso es tan importante y me había parecido interesante hablar de cuáles eran esos recursos propios, ¿vale? Están los recursos propios tradicionales, que son los que ha habido siempre, desde que la Unión Europea era Comunidad Económica Europea, los derechos de aduana, los derechos agrícolas, las cotizaciones del azúcar y de la isoglucosa, ¿vale? Luego están los recursos propios basados en el IVA. Lo que hacen los Estados miembros es que transfieren un porcentaje del IVA estimado, recaudado por los Estados miembros, se transfiere cada año a la Unión Europea. En tercer lugar, el recurso propio basado en la renta nacional bruta. Este es el que se propone tocarlo y esto es el que puede dar problemas y los está dando en el Parlamento Europeo. Este recurso propio son transferencias por parte de los Estados miembros de un porcentaje uniforme de su renta nacional bruta que se fija cada año en el marco del procedimiento presupuestario, ¿vale? Y por último hay otros ingresos y el saldo prorrogado de ejercicios anteriores que puede que pase. ¿Cuáles son esos otros ingresos? Pues los tributos con los que se grava el sueldo de los funcionarios, de los funcionarios de la Unión Europea, que tiene su propio cuerpo de funcionarios. Las contribuciones a determinados programas de la Unión Europea por parte de países terceros o las multas que se imponen a las empresas o incluso a los estados, que yo no lo he puesto aquí. Pero de eso también se nutre el presupuesto. Y luego hay que tener en cuenta también en el presupuesto los mecanismos de corrección, que son los famosos, no sé si al que no lo sepa, le sonará al menos lo del famoso cheque británico. Esos mecanismos de corrección es que en algunos momentos, como fruto de la negociación política, pues hay algunos países que pagan un poquito menos porque reciben menos. Por ejemplo, el cheque británico es porque decía que no recibía nada de la PAC, o que recibía mucho menos que otros de la PAC, de la política agraria, y entonces pagaban menos. Pero ese dinero que deja de pagar, en ese caso que dejó de pagar el Reino Unido, lo tienen que pagar el resto de los Estados miembros, ¿vale? Ahora también se está proponiendo en la propuesta que vamos a presentar un cheque que está dando, como digo, problemas con el Parlamento Europeo, porque los países que en prensa habréis oído, que se llaman los frugales, pues no consideran que deban pagar por ayudar tanto a los países más del sur, ¿vale? Esa es la tesitura. Esos son los ingresos de los que se nutre el presupuesto de la Unión Europea. ¿En qué se gasta ese presupuesto de la Unión Europea? ¿Qué financia? Bueno, pues en primer lugar, los gastos de funcionamiento de las propias instituciones europeas, los gastos administrativos, que
hombre, tienen su importancia. En el presupuesto de 2020 representaban el 6,1% del presupuesto total. La partida más gorda del presupuesto de la Unión Europea es lo que se llama el marco financiero plurianual. Por eso yo quería explicaros dónde estábamos, porque vamos a hablar del marco financiero plurianual 2021-2027. ¿Vale? El marco financiero plurianual divide el presupuesto en una serie de rúbricas que representan las orientaciones políticas fundamentales de la Unión Europea en ese periodo determinado y son unos topes máximos de gasto que se van anualizando y que los países no se pueden pasar de esos países, y todo el que reciba fondos, ¿no?, de la Unión Europea no se pueden pasar de esos topes máximos. Ese es el marco financiero plurianual. Y luego también hay algunos instrumentos de flexibilidad y emergencia. Esos son los gastos. Es decir, la mayoría del presupuesto de la Unión Europea se dedica a financiar las políticas de la Unión Europea que están representadas en dinero que se gestionan en los marcos financieros plurianuales. ¿Vale? Os pongo aquí un ejemplo de cuál está siendo el presupuesto modificado de la Unión Europea para 2020. ¿Vale? Esta columna más de la derecha son los porcentajes. Para que os hagáis una idea, pues el mayor porcentaje de los fondos lo representa en 2020 la cohesión económica, social y territorial y el crecimiento sostenible. Esas son las orientaciones políticas. ¿Vale? Luego está una partida muy importante, se la lleva a la competitividad para el crecimiento y el empleo. Y ya en menor medida, la Europa global, el gasto de administración y la seguridad y ciudadanía. Esto era en las categorías del marco financiero plurianual actual, ¿vale? No el que vamos a presentar a partir del año que viene, ¿vale? Y esto, las fuentes del Parlamento Europeo. Un poco para que os hagáis una idea de en qué se gastan los presupuestos, en qué políticas se gastan los presupuestos de la Unión Europea, ¿vale? Rápidamente, ¿qué es un marco financiero plurianual? Porque vamos a hablar de los marcos financieros plurianuales, pero muchos de vosotros no tenéis por qué saber qué es eso. A lo mejor os suena el marco comunitario de apoyo, pero es que no es lo mismo, ¿no? Es otra cosa, ¿vale? ¿Por qué se empieza a hablar de marco financiero plurianual? Muy rápidamente, para que entréis en situación. En la década de los 80 empezaron a producirse una serie de tensiones entre las instituciones europeas porque hubo algunos desajustes entre los recursos disponibles y las necesidades presupuestarias reales. Esas tensiones entre las instituciones se salvan con el concepto que surge de hacer una perspectiva financiera plurianual. Es decir, que sirva para varios años, de manera que sea más fácil planificar por dónde van a ir los tiros de los gastos de la Unión Europea. Y se reforzaría también así la disciplina presupuestaria. De manera que a partir del año 88 se empieza a hablar de acuerdo interinstitucional. Eran unos acuerdos que englobaban los presupuestos de varios años. El primero fue el paquete del OR 1, no sé, los que seáis más mayores o menos jóvenes lo recordaréis, que se aprueba en el año 88 para el periodo 88-92 y el objetivo era tener unos presupuestos estables para preparar a Europa de cara al Acta Única Europea, que era la que organizaba todo el mercado único europeo, ¿vale? Y eso eran acuerdos interinstitucionales, entre instituciones, entre el Consejo, el Parlamento y la Comisión. A partir del Tratado de Lisboa, en el año 2007, ya se empieza a hablar, cambia el concepto, ya no se habla de acuerdo y se empieza a hablar del marco financiero plurianual. Y ya no es un acuerdo, sino que es un acto jurídicamente vinculante. Es decir, los reglamentos que regulan el marco financiero plurianual son vinculantes, ¿vale? Hasta la fecha, desde entonces ha habido 5 marcos financieros plurianuales. Deben establecerse para un periodo mínimo de 5 años, aunque lo normal es que sean últimamente, de hecho así han sido, para 7 años, y se garantiza la evolución ordenada de los gastos de la Unión dentro del límite de los recursos propios. Prevé disposiciones que el presupuesto anual de la Unión ha de respetar. Por tanto, se crean unas bases muy importantes para una disciplina financiera. Como os decía, el reglamento del marco financiero plurianual establece los límites máximos de gasto que se trasladan al documento del marco con unos epígrafes que se llaman rúbricas, ¿vale? Que son las grandes categorías de gasto que va a haber en un periodo de 7 años en la Unión Europea.
En definitiva, de lo que se trataba creando este instrumento de los marcos financieros plurianuales era de dar seguridad y continuidad a los programas de la UE, ¿vale? Porque se supone que, por eso cada vez son más largos, ¿no? Que en 7 años da tiempo de planificar bien todas las políticas de la Unión Europea. Da tiempo hasta que pasa lo que nos ha pasado ahora, que estamos en una situación de excepcionalidad para hacer frente a algo que nunca hubiéramos imaginado que nos iba a pasar. Bueno, esto lo voy a decir varias veces durante las charlas, ¿vale? Ahora, como estamos hablando, terminando de cerrar el capítulo del presupuesto, hemos visto primero cómo se forma el presupuesto, cuáles son los ingresos, cuáles son los gastos, qué es el marco financiero plurianual, que es el que engloba digamos, le da nivel jurídico al presupuesto de la Unión Europea, presupuesto para 7 años, y incido en que estamos ahora mismo en una situación muy excepcional. Como digo, el Consejo Europeo Extraordinario, que se celebra del 17 al 20 de julio, toma un acuerdo histórico sobre el presupuesto a largo plazo para el periodo 2021-2027 y se dota presupuestariamente, es lo que se consigue negociar a partir de la propuesta de la Comisión, se da una dotación presupuestaria de 1.850.000 millones de euros. Y de ahí surge un marco financiero plurianual reformado que tiene un presupuesto de 1.100.000 millones de euros y el famoso Plan Europeo para la Recuperación, que en inglés se ha dado en llamar Next Generation EU, que tiene 750.000 millones de euros. Estos 750.000 millones de euros, bueno, el global del programa, del plan, el objetivo último es contribuir a la reconstrucción de la Unión Europea después de la pandemia, lo que pasa es que todavía estamos en la pandemia. Y sobre todo, y esto también lo voy a repetir muchas veces, si algo nos va a quedar claro es el tema del acuerdo de julio y lo que se aprueba con el Plan Europeo para la Recuperación y los conceptos que más van a ser apoyados, que son las transiciones ecológicas y digitales. Eso va a ser, nos tenemos que meter en la cabeza el tema del Plan Europeo para la Recuperación y el fomento de la transición ecológica y digital. Ese es el objetivo primordial que va a tener la Unión Europea en los próximos años, que seamos capaces de adaptarnos al cambio ecológico y al cambio digital. La novedad, ¿cuál es? La excepcionalidad de la situación del COVID hace que no haya dinero suficiente, digamos, con los fondos propios y por primera vez la Comisión Europea podrá acudir a los mercados financieros para emitir deuda con el objeto de financiar estas políticas que se tienen que poner en marcha para ayudar a reconstruir Europa después de la crisis del COVID. Y por primera vez se van a pasar los recursos como subvenciones a fondo perdido, que esto es muy interesante, ¿vale? Eso es lo que me interesa ahora mismo que retengáis, de la excepcionalidad presupuestaria en la que nos encontramos. Por tanto, se espera que la Comisión Europea va a poder emitir 750.000 millones de euros, que es el Plan Europeo de Recuperación, pero durante poco tiempo, durante los años 2001, 2021, 2022 y 2023. A eso se va a añadir, os he puesto aquí abajito lo que es el SURE, porque seguramente habréis oído hablar del instrumento SURE y a lo mejor no sabéis lo que es, que son este instrumento excepcional, es un instrumento temporal, que es el instrumento europeo por el que se están financiando los ERTEs en los que están muchos de nuestros empleados, ¿no? Eso, se han liberalizado 100.000 millones de euros del programa SURE. Con ello, la Unión Europea se va a convertir en una nueva referencia en el mercado de los bonos, ¿vale? Y otra excepcionalidad, porque la excepcionalidad es que hace falta más dinero del que estaba presupuestado y hay que ir a buscarlo en los mercados financieros, y la otra excepcionalidad es que van a hacer falta nuevos recursos propios de la Unión Europea. La propuesta de la Comisión es que se ha planteado una subida excepcional y temporal del límite máximo de los recursos propios hasta el 0,6% de la renta nacional bruta de la Unión, que se sumaría a la otra propuesta que se pretende aumentar permanentemente el porcentaje de la renta nacional bruta que tiene que aportar cada Estado, que se propone del 1,2 al 1,4%, con lo cual entre el 1,4 y el 0,6 temporal estaríamos llegando a unos límites del 2% de la renta nacional bruta, que eso se tiene que traducir luego en cada uno de los Estados miembros y no queremos casi saber en qué se va a traducir, pero bueno. Y luego hay que tener en cuenta, como decía antes,
que también hay una propuesta para modificar el actual marco financiero plurianual 2014-2020, que es el que estamos acabando, para que ya en este momento se puedan disponer de 11.500 millones de euros adicionales de financiación. Ahí sí se han liberalizado algunos fondos que estarán en la página, que luego vamos a ver, que se pueden acudir ya a determinados programas. Y hay que destacar en esta situación de excepcionalidad presupuestaria, pues que hay una flexibilidad para este año 2020, hay procedimientos más simplificados, se ha abierto la posibilidad de transferir recursos entre fondos y categorías de regiones, cosas que no es normal, y también ha habido una cierta relajación en las normas de cofinanciación, para que se puedan utilizar estos fondos que estaban pendientes de gastarse del actual todavía marco financiero, como digo, para que se puedan financiar las actuaciones más perentorias y más urgentes. En definitiva, y cierro el capítulo de la parte presupuestaria que quería proponer, lo que se está proponiendo es una reforma fundamental de las modalidades de financiación del presupuesto de la Unión Europea. Se está haciendo a toda carrera en este año, pero esto supongo que traerá más cola en el futuro. ¿Vale? Bueno, hemos hablado del presupuesto de la Unión Europea, ¿vale? Antes de que conozcamos cuáles van a ser las líneas principales de los fondos que va a haber de aquí a los próximos 7 años, también me había parecido interesante que, como los que me estáis oyendo, prácticamente la mayoría, o si no casi todos, sois empresarios o personal que trabaja en empresas, me parecía interesante que supierais qué tipos de ayudas, de las que voy a hablar luego, qué tipo de ayudas da la Unión Europea para las empresas. Entonces, simplemente, una vez que hemos hablado del presupuesto, quien ejecuta las ayudas y el presupuesto de la Unión Europea es la Comisión Europea. Es la responsable de la ejecución del presupuesto y para eso tiene un reglamento financiero, en colaboración normalmente con los Estados miembros y con sujeción al control político del Parlamento Europeo. La Comisión ejecuta el presupuesto de 3 maneras, o directamente, a través de sus propios servicios o por medio de agencias ejecutivas. Eso supone el 22% del presupuesto, que lo ejecuta directamente la Comisión, mediante una gestión compartida con los Estados miembros, que es la gestión compartida, y los Estados miembros son los que distribuyen los fondos y gestionan los gastos. Y eso supone el 76% del presupuesto, es decir, que la mayoría de los fondos que vais a recibir como empresa no los vais a recibir directamente de la Comisión Europea, sino que los vais a recibir de vuestros gobiernos nacionales o regionales, más bien en este caso regionales. Y luego también está la gestión indirecta, que se confían las tareas de ejecución del presupuesto a determinadas entidades o personas jurídicas, por ejemplo, terceros países, organizaciones internacionales y otros, aunque esto representa una parte pequeña del presupuesto de la Unión Europea. Pero que también sepáis que a través de esos fondos también podéis participar como empresa. Una vez que sabemos quién ejecuta las ayudas, ¿qué tipo de ayudas da la Unión Europea? Pues las mismas. La financiación directa, financiación indirecta y financiación intermedia, que son los préstamos, instrumentos financieros y demás, ¿vale? La financiación directa son, como su propio nombre indica, los instrumentos que gestiona directamente la Unión Europea y que utiliza para financiar acciones y medidas que desarrollan las diferentes políticas de la Unión Europea. Estos son todos los programas famosos que todos conocemos. Miguel antes ha nombrado el Horizonte 2020, el COSME, el programa PYME. Bueno, los que estéis habituados a participar en iniciativas de la Unión Europea porque estéis más metidos en la órbita de la innovación, los conocéis, ¿no? El programa Marco de I+D, todo eso. Eso es financiación directa de la Unión Europea. Para acudir a esa financiación directa hay una convocatoria de propuestas que la podéis encontrar en un portal de financiación y licitaciones, que es el de Europa EU, que os he puesto ahí por si tenéis interés por asomaros a ese portal. Ahí tenéis información sobre todas las subvenciones, incentivos, premios y contratos públicos de las propias instituciones de la Unión Europea. No de las administraciones de los países miembros de la Unión Europea, sino de las licitaciones que directamente convoca la Unión Europea. Que yo siempre recomiendo, como una forma de obtener financiación europea, es que participéis en los mercados públicos de las instituciones europeas, que ahí hay muchos fondos y incluso si sois pequeñas podéis acudir a las instituciones que tienen sede en España. De las instituciones europeas hay muchas que tienen sede en España y esas sedes también hacen sus compras de servicios y de productos y de suministros.
Entonces, bueno, ahí en esa ventana podéis encontrar todas las ayudas de la Unión Europea que van directamente a las empresas. Son ayudas que requieren de una transnacionalidad, tenéis que buscar socios en otros países, tenéis que... son proyectos plurianuales también, para varios años, en fin, no es fácil, pero ahí hay un gran abanico de posibilidades. Yo os he puesto aquí un pantallazo de lo que podéis encontrar cuando vais a esa página, ¿vale? Y están divididos. Aquí tenéis el periodo de programación 2014-2020 y un poquito más abajo, lo que pasa es que ya no me cabía bien en la diapositiva, tenéis los pocos convocatorias que han salido, como yo os decía antes, porque se han liberalizado fondos todavía de este periodo, pues las pocas que ya están preparadas para salir a principios del año que viene, si no están saliendo ya, ¿vale? Esa es la financiación directa. Luego están los mecanismos de financiación indirecta que también se llevan, como hemos visto antes, la mayoría del presupuesto de la Unión Europea, casi el 80%. Y estas ayudas están gestionadas por las administraciones nacionales y las regionales. Son los 5 fondos, el FEDER, el Fondo Social Europeo, el Fondo de Cohesión, el FEADER para Agricultura y Desarrollo Rural, el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca y los fondos de cooperación transnacional. Muchos de vosotros conoceréis el Interreg, el Interact, el Urbact, en fin, todos esos son financiación indirecta. Yo os he puesto ahí un enlace con una base de datos de ayudas e incentivos de la Dirección General de Industria y Pymes del Ministerio de Industria, pero también pues, tan fácil como ir mirando el BOJA, porque es que la mayoría de estas ayudas que se convocan, que son financiadas por los fondos estructurales y de cohesión, se van a publicar directamente en nuestras propias comunidades autónomas. ¿Vale? Y a lo mejor muchas veces hemos utilizado alguna financiación de esta, como la que concede la agencia IDEA, que hay alguien de la agencia IDEA que nos está escuchando, que sin saberlo hemos accedido a esos fondos sin saber que eran fondos de la Unión Europea. Y luego están las operaciones de préstamo e instrumentos financieros. Hay varios programas de la Unión Europea que han incorporado instrumentos financieros como participaciones en capital, capital riesgo, garantía, otras medidas de reparto de riesgo, ¿vale? Para aumentar la capacidad movilizadora de fondos de la Unión Europea. Desde 2010, por si no lo sabéis, hay un mecanismo europeo de estabilización financiera para los Estados miembros que tienen dificultades financieras. Se les proporciona ayuda en forma de préstamos. Me vais a decir, o líneas de crédito, me vais a decir, y lo comprendo perfectamente, que no queréis oír hablar más de préstamos porque ya habéis pedido suficientes préstamos en este año que no sabéis todavía cómo vais a devolver. Pero es una forma también que tiene la Unión Europea de financiar a las empresas, con lo cual yo tengo que contarla aquí. Aquí tenéis un esquema de cómo llega parte de esta financiación intermediaria, se canaliza a través del Fondo Europeo de Inversiones y del Banco Europeo de Inversiones y una parte también a través de los Estados miembros. Todo eso al final va a ir a parar a los intermediarios financieros, los bancos, las sociedades de garantía recíproca, los business angels, todo eso para que llegue al beneficiario final, que sois vosotros las empresas, ¿vale? Esto es lo que yo os quería contar de momento sobre dónde estamos, ¿no? En qué consiste el presupuesto, qué es lo que pasa este año con la excepcionalidad presupuestaria, cómo acceden las empresas a esos presupuestos, ¿vale? Ahora ya me remango y entramos en materia, nos queda un poco, más o menos una hora, yo creo que vamos bien de tiempo. ¿Dónde estamos ahora mismo? ¿Vale? Bueno, esta es la foto, por si no lo sabéis, el señor Michel es el presidente del Consejo y la señora von der Leyen es la presidenta de la Comisión. ¿Vale? ¿Por qué pongo esa frase entrecomillada? Es el título del documento de trabajo que ha elaborado la Comisión Europea cuando nos ha cogido de sopetón la crisis del COVID. Hay un documento de la Comisión, como digo, que se llama El momento de Europa, reparar los daños y preparar el futuro para la próxima generación. ¿Vale? El 27 de mayo de 2020, la Comisión Europea presenta sus propuestas para la puesta en marcha del Plan Europeo de Recuperación, con la intención de paliar el enorme impacto económico de la pandemia. ¿Vale? En mayo de 2020. El Plan Europeo de Recuperación se enmarca en el marco financiero plurianual 2021-2027. Por eso yo quería explicaros previamente qué era un marco financiero plurianual.
El plan tiene una capacidad de financiación, lo he dicho antes, os lo vuelvo a repetir para que todo el mundo salga hoy de aquí con esa idea dentro de la cabeza. Hay una capacidad de financiación de hasta 750.000 millones de euros a precio constante. Vuelvo a repetir, la Comisión Europea podría por primera vez en su historia obtener financiación en los mercados que se distribuyen a través de ayudas directas en su mayoría, 500.000 millones de euros, y préstamos, 250.000 millones de euros, sujetos a condicionalidad vía el Semestre Europeo de Coordinación de Políticas Económicas. La condicionalidad es que, como es un fondo, son unas ayudas para hacer reformas, pues las instituciones europeas tienen que comprobar que efectivamente se están haciendo esas reformas y se están haciendo en la dirección correcta. Las ayudas se van a canalizar a través de los mecanismos ya previstos, es decir, fondos estructurales y los diversos programas europeos. Tampoco es que se vaya a inventar mucho, lo novedoso aquí es que hay más dinero y de dónde sale ese dinero, ¿vale? Luego, la forma de canalizarlo es la que es, fondos estructurales y diversos programas europeos. Pero ni son fondos estructurales ni son fondos directos a empresas, ¿vale? O sea, es la excepcionalidad de esta medida. Como decía, el instrumento de recuperación está anclado en el marco financiero plurianual 21-27. La propuesta del marco financiero plurianual la ha revisado la Comisión en mayo y en total la asignación presupuestaria del marco financiero plurianual, si se tiene en cuenta lo que es el propio marco, más los 750.000 del Plan Europeo de Recuperación, estamos hablando de un montante global en los próximos 7 años de 1.850.000 millones de euros, que es una cantidad muy exagerada, muy importante. He puesto aquí un cuadro que lo he sacado del mismo estudio de la Comisión Europea. Me parecía interesante simplemente porque creo que he podido ver esta mañana los diferentes sectores de actividad que representáis las personas que me estáis escuchando hoy, que me estáis oyendo, y la Comisión Europea ha identificado la necesidad de inversión por sectores que hace falta a escala de toda la Unión Europea y la ha cuantificado. Entonces, si os dais cuenta, el sector que más necesita desde el punto de vista de la inversión para recomponerse es el turismo, que necesitaría, según la Comisión, 161.000 millones. Luego, el sector movilidad, transporte, automoción, con 64.000 millones, construcción, 54.000 millones, el sector agroalimentario, 32.000, defensa y aeroespacial, muy importante también aquí, 4.000 millones, industria de energía intensiva, 88.000 millones, textil, 6.000, industria creativa y cultural, tiene su hueco también, que en Andalucía también es importante, 6.000. La industria digital, 66.000. Las energías renovables necesitaría de una gran partida porque partimos de una base muy deficiente, que son 100.000 millones, lo que calcula la Comisión Europea que necesitan. La industria electrónica, 18.000 millones. La venta al por menor, 115.000 millones, porque la verdad es que va a ser un desastre. No se ha determinado por la Comisión la economía social y de proximidad. En salud, la Comisión considera que harían falta 32.000 millones y con lo cual la Comisión Europea entiende que haría falta un total de 748.000 millones, que es muy parecido a lo que está proponiendo en el Plan Europeo de Recuperación. ¿Vale? Vale, ¿dónde estamos? ¿En qué punto estamos ahora de partida en el marco financiero plurianual 2021-2027? Como vuelvo a decir, tener en cuenta que no está aprobado. El marco actual financiero 2014-2020 expira este año. Por tanto, el nuevo marco, que deberíamos tener ya prácticamente cerrado, comenzaría a ser implementado a partir del 1 de enero de 2021 si se cumplen los plazos, que yo entiendo que se tienen que cumplir. Estamos hablando de que la propuesta inicial de la Comisión Europea, cuando por primera vez habla o se propone el marco financiero plurianual siguiente, la lanza en mayo de 2018, hace ya 2 años y medio. No se produce, sin embargo, el primer debate de los líderes europeos sobre esta propuesta de la Comisión hasta febrero de 2020, que se termina sin acuerdo. Aquí empezábamos a hablar de que en China estaba la COVID, pero todavía no nos habíamos abierto los ojos aquí en Europa, ¿no? Surge el brote de la pandemia del coronavirus y su repercusión socioeconómica. La Comisión Europea se da cuenta enseguida de que hay que revisar al alza ese presupuesto europeo
Y entonces propone el Plan Europeo de Recuperación en mayo de 2020. Y propone esa propuesta revisada el 27 de mayo, que está también aún sin aprobar. La posición del Parlamento Europeo está siendo dura, está siendo contraria por una serie de factores. Primero, porque considera que ha habido recortes en algunas políticas, por eso al final, en una de las diapositivas, voy a poner la propuesta del Parlamento. El Parlamento quiere todavía más dinero. Es contrario al cheque que se ha propuesto para esos países que hablaba antes, que son Dinamarca, Alemania, Países Bajos, Austria y Suecia. Y es contraria también a la modificación del sistema de recursos propios, el Parlamento Europeo. Con lo cual, aquí tenemos un problema todavía. Se tendrá que resolver, pero todavía, por eso digo que lo que voy a hablar hoy, pues no sé mañana si va a estar en vigor o no. Pero sí es importante que se os queden las líneas prioritarias, porque esas poco van a cambiar, ¿vale? Entonces, partimos de esa situación. Está todo por definir. El marco financiero plurianual 2021-2027, como he explicado antes, lo que son las rúbricas, que son los topes de gasto, ¿vale? Tiene 7 rúbricas, que son estas que veis ahí. Mercado único, innovación y economía digital, cohesión y valores, recursos naturales y medio ambiente, migración y gestión de fronteras, seguridad y defensa, vecindad y resto del mundo y administración pública europea. Estoy hablando ya de la propuesta reformada, ¿vale? Del marco, la que ha presentado la Comisión Europea en mayo y sobre la que ha habido un primer acuerdo en julio del Consejo Europeo, ¿vale? Vamos a ir rúbrica por rúbrica, que sí creo que es importante. Evidentemente, con el tiempo que tenemos hoy aquí y el motivo de las charlas, no me puedo parar a hablar de cada uno de los programas ni de los tiros, pero sí quiero deciros cuáles van a ser esos programas que se van a contemplar en el marco para los próximos 7 años y, más o menos, en algunos casos, la dotación presupuestaria que tiene cada uno, ¿vale? Evidentemente, la prioridad primera de mercado único, innovación y economía digital se va a llevar una gran partida del marco, 210.000, un poquito más de 210.000 millones de euros. Mercado único, innovación y economía digital, que es uno de los pilares fundamentales de la política de la Unión Europea para los próximos años. Dentro de eso, pues quiero destacaros el nuevo programa Horizonte Europa, luego volveremos a ello, que sustituye al Horizonte 2020, que es prácticamente igual, también para financiar la innovación, proyectos de I+D+I, que tiene 101.000 millones. Dentro de esta rúbrica de Mercado Único, Innovación y Economía Digital está también el fondo InvestEU, que existe ya, no se ha inventado nada nuevo. Luego vamos a ver cuáles son las novedades y cuáles no. Ese fondo tiene 31.600 millones y básicamente va para préstamos, ayuda financiera y demás. Está la iniciativa, que es nueva, Conectar Europa, a la que se dota con 19.896 millones, que se van a dirigir al sector digital, a energías renovables y a transporte. Es una iniciativa muy importante y novedosa, Conectar Europa, ¿vale? Luego estaría dentro de esta rúbrica el nuevo programa Europa Digital, que es aumentar las capacidades digitales de las empresas, dotado con 8.000 millones. Se vuelve a dotar con 3.735 millones el programa COSME, que ya existe, y el programa espacial europeo se dota con 13.000 millones de euros, que también está dentro de esta rúbrica, ¿vale? Con lo cual tenemos una rúbrica muy interesante para un tejido empresarial moderno y competitivo. Aquí va a haber muchos fondos. En la rúbrica segunda, aquí es una parte muy, muy importante del nuevo marco financiero plurianual. Aumenta muchísimo el presupuesto para cohesión. Cohesión y valores se lleva 984.000 millones de euros, de los cuales 373.000 va íntegramente a cohesión, para el FEDER, el Fondo de Cohesión, el Fondo Social Europeo y la iniciativa REACT-EU, que luego veremos lo que es, ¿vale? Se crea también, aquí se dota en esta partida el mecanismo de recuperación que vamos a presentar ahora. Aquí se incluye un apoyo técnico muy importante para el mecanismo europeo de recuperación, se incluye también Erasmus+, el programa Europa Creativa y los costes de financiación del instrumento europeo de recuperación, ¿vale?
todo ese mecanismo de recuperación que voy a hablar un poquito más adelante estaría en la segunda rúbrica de cohesión y valores. Y esta es la que tiene el peso más fuerte dentro del presupuesto futuro de la Unión Europea. En tercer lugar, recursos naturales y medio ambiente, la tercera rúbrica. Se lleva una partida de 400, un poquito más de 400.000 millones de euros, una gran parte de los cuales se los lleva la PAC, ¿vale? El Fondo Europeo de Garantía Agrícola, el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, el Programa de Medio Ambiente y Acción por el Clima, el famoso LIFE, que sigue existiendo, o el Fondo de Transición Justa, con el objetivo de acabar con el carbono, ¿no? He puesto aquí muy pequeñito que hace unos días se ha conseguido un acuerdo sobre la reforma de la PAC y que va a regular el campo entre los años 2023 y 2027 y se le ha dotado de unos 390.000 millones de euros. Luego ha tenido unos buenos resultados. Para España irían 47.724 millones para los agricultores y ganaderos en España. No quería dejar de decirlo. El cuarto eje es, la cuarta rúbrica es migración y gestión de fronteras, que es evidentemente muy importante en un país como el nuestro y en una región como la nuestra. Este se lleva 31.000 millones de euros. El quinto se lleva para resiliencia, seguridad y defensa. Resiliencia también lo vais a ver por todas partes en el programa este nuevo de la Unión Europea. Igual que la transformación digital y la transformación medioambiental, vais a oír hablar mucho de resiliencia. Entonces, esa partida se va a llevar unos 29.000 millones de euros para fondos de seguridad interior, de movilidad militar, Fondo Europeo de Defensa, mecanismos de protección civil. El RESC-EU, es muy importante de cara a la emergencia de la COVID y el programa de salud es muy importante de cara a la emergencia de la COVID. El programa de salud se lleva 9.370 millones en los próximos años. La rúbrica 6 es vecindad y el mundo, para relaciones exteriores de la Unión Europea, 118.000 millones, una partida muy importante para todo lo que es ayuda humanitaria y demás. Y la rúbrica 7, Administración Pública Europea, que se lleva una gran partida, entre otras cosas, porque va a ser necesario reformar las administraciones, como vamos a ver luego. Esas serían las rúbricas y con las dotaciones presupuestarias que están contempladas en la propuesta que ha reformada de su primera propuesta de la Comisión Europea, ¿vale? Eso es lo que está ahora mismo encima de la mesa, que puede que varíe. ¿Qué ha supuesto? Pues ha supuesto un incremento de financiación tomando como referencia el marco financiero plurianual en el que todavía estamos. Ha habido un aumento de financiación para la cohesión, lo cual para nuestra región, como veremos, es muy importante y además ahí van a estar todas las ayudas del Instrumento Europeo de Recuperación que voy a presentar ahora dentro de un momento. Están también las ayudas a la digitalización, que han aumentado considerablemente. Han aumentado también las ayudas para acción climática. Ha aumentado el presupuesto para fronteras exteriores, para la gestión de las fronteras exteriores, y ha aumentado el presupuesto para seguridad y defensa, incluyendo los temas de protección civil, que son importantes de cara a la pandemia a la que nos estamos enfrentando. Con lo cual, una de las primeras características, una vez visto los 7 ejes, es que se ha aumentado la financiación con respecto al marco anterior. Otras novedades, que se ha creado el nuevo programa Europa Digital, ¿vale? Se aspira a repetir la propuesta de mayo y que se ha aprobado por el Consejo en julio, aspira a revertir los recortes porque en la reunión que hubo en febrero estaban bajo mínimo. Entonces, este programa recibiría una asignación de fondos de 8.194 millones de euros. Aumentaría aproximadamente 1.500 millones de euros después de la reducción que quería hacer el Consejo. Es evidente por qué aumenta y por qué se crea este programa Europa Digital, porque con la pandemia como la tenemos en toda Europa, pues es fundamental la digitalización de nuestros procesos para no estar movilizándonos físicamente mucho por todas partes. Es fundamental este programa, Europa Digital. Quedaros con el tema. Bueno, la Comisión dice que crea un nuevo programa, Horizonte Europa, Horizon Europe. En realidad es la continuación del Horizonte 2020, como tengo aquí, en esta foto que he puesto ahí.
Es un nuevo programa de investigación e innovación para fomentar el impulso científico, económico y social de los fondos de la UE. Tiene sinergias con el programa Europa Digital en ámbitos como inteligencia artificial, robótica, informática de alto rendimiento, macrodatos. Los que me estéis oyendo, que seáis de este sector, quedaros con las nuevas dotaciones del programa Horizonte Europa. Se ha propuesto aumentar el presupuesto a 94.400 millones de euros para estimular el apoyo europeo a actividades de innovación e investigación relacionadas con la salud y por el clima, ¿vale? Son las prioridades que van a tener el programa Horizonte Europa para los próximos años. Otra novedad. Hay una nueva partida para resiliencia y respuesta a las crisis. Aquí se va a integrar el mecanismo de protección civil RESC-EU, del que he hablado antes, y el programa de salud. La nueva partida asciende a 14.034 millones de euros. Se crea el mecanismo para la transición, se refuerza con 40.000 millones de euros el mecanismo para la transición justa, lo que se llama el Pacto Verde. El Pacto Verde se acaba de presentar hace apenas un mes en España, creo recordar que lo presentó el CEDETI, y aquí va a haber 40.000 millones de euros para garantizar que la transición ecológica no deje a ningún sector o a ninguna región atrás. Es una prioridad absoluta en la Unión Europea, la transición ecológica justa, y dejar atrás la economía dependiente del carbono. Otra novedad del fondo InvestEU. Este fondo ya existía, no se crea, pero se refuerza. ¿Cuál es el objetivo? Mitigar los efectos de la fuerte disminución que se prevé en la inversión del sector privado a corto y medio plazo. Evidente. Se refuerza para que esa disminución sea lo más pequeña posible. Y lo que ha propuesto la Comisión es duplicar la capacidad de actuación de este fondo, añadiendo 15.300 millones de euros a su presupuesto. Un elemento clave de este programa de InvestEU, de este fondo, será el nuevo instrumento de inversión estratégica, que está dirigido a aumentar la resiliencia de Europa, es decir, que aguanten las empresas, que no cierren, ¿no?, mediante el desarrollo de una autonomía estratégica en las cadenas de suministro vitales. Este programa es nuevo y es muy importante. Es decir, que no nos pase que nos quedemos, como nos pasó en los meses de marzo y abril en toda Europa, que nos quedamos desabastecidos. Con este instrumento se pretende que no vuelva a pasar eso y contaría con una dotación de 15.000 millones de euros con cargo al Instrumento Europeo de Recuperación que vamos a presentar ahora dentro de un momento, ¿vale? Por tanto, el fondo InvestEU se refuerza y sobre todo se refuerza para que tengamos una autonomía en sectores estratégicos para que no nos quedemos sin suministro en las cadenas vitales que nos ha pasado. Otra novedad en fondos estructurales, pues que se refuerza muchísimo la política de cohesión y aunque teóricamente el porcentaje es solamente de un 1,5% superior en comparación a lo que había en el actual marco vigente todavía, podría haberse traducido incluso en un recorte, de no ser porque la partida global de cohesión incluye una dotación adicional de 50.000 millones de euros del Fondo de Recuperación, que se repartirán en función de la gravedad de la pandemia en cada país. Luego es muy importante para nosotros porque nos ha tocado o nos está tocando de lleno. Otra novedad es que se refuerza el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, el FEADER. Se van a destinar 90.000 millones de euros para que los agricultores puedan implementar el Pacto Verde Europeo para conseguir los objetivos de las nuevas estrategias de biodiversidad y las nuevas estrategias que se pretenden conseguir con la iniciativa de la granja a la mesa. Seguramente algunos de vosotros que sois del sector agroindustrial conocéis la estrategia, algunos de vosotros no vais a estar conformes, otros sí, pero se refuerza ese fondo para conseguir esos objetivos de biodiversidad y de la granja a la mesa. Se refuerza también el Fondo Europeo Marítimo y Pesquero con un incremento de 500 millones de euros para reforzar la resistencia del sector pesquero. Se trata de un aumento de más del 8% en comparación con el presupuesto inicialmente propuesto en 2008. Es decir, que ha habido incremento en muchas de las partidas. Otra novedad
Bueno, novedad relativa, por aquí voy a pasar por encima porque esto seguramente se va a ver afectado por el acuerdo que se ha alcanzado hace unos días sobre la PAC, es que teóricamente se iba a disminuir la financiación de la PAC con un recorte, ¿vale? Eso todavía no sabemos definitivamente cómo va a quedar a la vista del nuevo acuerdo que se ha aprobado sobre la PAC. Muy importante, una novedad muy importante, que la he repetido varias veces y la vuelvo a repetir. Ahí se crea un nuevo sistema de recursos propios. Hasta ahora, las fuentes de ingresos de la Unión Europea, que hemos visto en una de las primeras diapositivas, han permanecido invariables a lo largo de las últimas décadas. La propuesta de la Comisión que estoy presentando habla de una reestructuración del sistema de financiación, diversificando las fuentes de los ingresos para contribuir a las prioridades de la Unión Europea, que son el cambio climático, la economía circular y la fiscalidad justa. Esta propuesta de reestructuración del sistema de financiación y del sistema de recursos propios que está sobre la mesa de la Comisión Europea y a la que le ha puesto pegas el Parlamento Europeo, incluye un tipo de referencia del 3% aplicado a la nueva base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades. Ojo, el 20% de los ingresos procedentes del régimen de comercio de derechos de emisión en los Estados miembros. Una contribución nacional calculada sobre el volumen de residuos de envases plásticos no reciclados en cada Estado miembro de una cantidad, se habla de 0,80 euros por kilo, que se podría traducir en la introducción de nuevas tasas a nivel nacional. Esto, al final, a las empresas no sé si nos va a gustar esto mucho. También implica la propuesta reducir del 20% actual al 10%, es decir, una reducción de un 10% del importe que los Estados miembros conservan en concepto de costes de recaudación de los derechos de aduana, destinando la capacidad restante al presupuesto de la Unión Europea. Es decir, que de la capacidad de recaudar los derechos de aduana que tienen los Estados miembros, se les va a quitar un 10% para que ese 10% pase al presupuesto de la Unión Europea. Esa es otra de las partes problemáticas de la propuesta. Y luego también está sobre la mesa la creación de un nuevo impuesto digital aplicado a las empresas con una facturación superior a los 750 millones de euros. Es decir, con todo esto se pretende compensar y aumentar el sistema de los recursos propios de la Unión Europea. Por eso está teniendo dificultades, porque al final se puede traducir en más impuestos, en más tasas para la actividad productiva. Aquí está la propuesta, la diferencia entre lo que propone la Comisión Europea y lo que propone el Parlamento Europeo. Como veis, la Comisión habla de un total de 1.100.000 euros más o menos y el Parlamento habla de un total de 1.300.000 euros más o menos, ¿vale? Esto está en función de las rúbricas que acabamos de ver y tiene que llegarse a un acuerdo definitivo que a día de hoy no lo tenemos. Vale. Una vez que os he contado cuáles son las bases fundamentales y dónde van a ir los dineros y las novedades que tiene la propuesta de la Comisión Europea sobre el marco financiero plurianual 2021-2027, es que el lenguaje de la Unión Europea cuesta trabajo decirlo del tirón y hay que ir pensando cada palabra que se va pronunciando, un inciso, y bromeaba yo ayer con un buen amigo y colaborador que sé que me está oyendo hoy, y es que me decía, después de sus años como funcionario de muy alto nivel en la Comisión Europea, me decía que en Europa, en la Comisión Europea, lo que no está puesto en un papel no existe. Entonces, todo esto son documentos y más documentos que, bueno, yo me he tenido que mirar para poderlo plasmar en lo que hoy estamos presentando aquí. Desde este momento os pido disculpas porque no es fácil plasmarlo de forma resumida, ¿vale? Yo espero simplemente que los conceptos fundamentales y las cantidades que se van a dedicar a cada política y a cada concepto las entendáis hoy aquí. Y es verdad, y es que sin un documento en papel, digamos, no hay nada para las instituciones europeas. Y como no hay nada, pues en mayo la Comisión Europea presenta el Plan Europeo de Recuperación, que es lo que en definitiva nos lleva a que hoy, 4 de noviembre, estemos presentándolo a las empresas, ¿vale? En el proyecto de reglamento, que todavía tampoco ha sido aprobado, es un proyecto,
por tanto, tomarlo como tal. Pero la Comisión Europea define las razones por las que pone en marcha este plan de recuperación y es para evitar que aumenten las disparidades en la Unión como consecuencia de la crisis provocada por la COVID-19, amenazando la resiliencia económica y social colectiva, ¿vale? ¿Por qué se plantea esto la Comisión? Pues porque es verdad, aunque es verdad que la COVID-19 nos llega de sopetón de una manera brutal a toda Europa, sin embargo, la capacidad de reacción que están teniendo los países no ha sido la misma, como es evidente. Y, por tanto, se corre el riesgo de que, si no hay una ayuda de la Unión Europea, pues va a volver a haber o va a seguir habiendo todavía más diferencia entre unos territorios y otros de la Unión Europea. Eso es lo que pretende evitar la Unión Europea la Comisión Europea, perdón, con la propuesta del Plan Europeo de Recuperación, que no haya disparidades entre los países miembros de la Unión, porque estamos en un mercado único, estamos intentando hacer más Europa y ahora mismo estamos casi en la corriente que está de moda, digamos, a nivel europeo, en algunos sectores, es hablar de menos Europa. Por tanto, era fundamental tener un plan que nos ayudara a salir a flote de una manera coordinada, de una manera igualitaria dentro de la medida de las posibilidades. Este Plan General para la Recuperación de Europa necesita enormes inversiones públicas y privadas, como hemos visto, a escala europea para encarrilar a la Unión decididamente en la senda de la recuperación sostenible y resiliente. Las dos palabras, sostenible y resiliente, para crear empleos de calidad y para reparar el daño inmediato causado por la pandemia de la COVID, apoyando las prioridades ecológicas y digital de la Unión. Aquí en este parrafito tenéis por dónde van los tiros. Eso lo he copiado prácticamente del proyecto de reglamento. ¿Cuáles son las bases de ese plan de recuperación? Las vuelvo a decir, ¿vale? La Comisión plantea en ese plan autorizar a la Unión Europea a contraer préstamos con carácter temporal y excepcional por un importe de 750.000 millones de euros, ¿vale? Eso yo creo que, como es la tercera o la cuarta vez que lo repito, todo el mundo lo va a entender. Es decir, que la Unión Europea va a ir a los mercados financieros para obtener una financiación temporal y excepcional de 750.000 millones de euros. Y, por tanto, también se autoriza para aumentar el límite máximo de los recursos propios de la Unión para dar cabida a los pasivos que va a generar este aumento de presupuesto. Se van a invertir 500.000 millones de euros a precio de 2018 en ayudas no reembolsables y un total de 250.000 millones para conceder préstamos a los Estados miembros. Estas ayudas están sujetas a condicionalidad vía el Semestre Europeo de Coordinación de Políticas Económicas. La condicionalidad es en función de que se cumplan bien las reformas necesarias para poder acceder a estos préstamos, y las ayudas se van a canalizar a través de los fondos estructurales y de los diversos programas que hemos ido nombrando hasta ahora. Perdonadme que sea muy repetitiva, pero es que creo que es lo más importante de la mañana de hoy, ¿vale? Esas son las bases del plan de recuperación. Es un plan que se ha planteado, como forma parte del marco financiero plurianual, se tiene que plantear en coherencia con las políticas de la Unión. Por tanto, el Instrumento Europeo de Recuperación, que es el que se propone con el plan que estamos presentando, va a financiar acciones a través de los recursos obtenidos mediante la emisión de bonos y se van a utilizar en el marco del próximo marco financiero plurianual. Los ámbitos, pues ya más o menos los he dicho antes, pero aquí están de una manera más clara, tal y como lo dice la propuesta de reglamento de la Comisión Europea. Apoyo en forma de subvenciones y préstamos para aplicar planes de recuperación y resiliencia a los Estados miembros. Un nuevo apoyo a la inversión para, entre otras cosas, que las empresas que sean viables puedan capear la crisis, acelerando la transición ecológica y digital. Y, en segundo lugar, para ofrecer un apoyo específico a proyectos de interés estratégico. Como hablábamos antes, el tema de que no nos podemos quedar desabastecidos, ¿no? Va a haber una ayuda reforzada a las regiones y a los sectores afectados por la crisis con medidas mejoradas en el ámbito de la política de cohesión. Esos son otro de los ámbitos en los que se van a centrar las ayudas del instrumento de recuperación. Apoyo a la investigación y la innovación en respuesta a la pandemia de la COVID, sobre todo para el tema de la salud y de la sanidad. Mejora de los sistemas de asistencia sanitaria de la Unión.
Mitigación del impacto de la COVID en la transición hacia una economía ecológica en los diferentes territorios. Medidas de apoyo para abordar el impacto de la pandemia en el desarrollo rural, apoyo a los países socios, en particular a los Balcanes occidentales, la vecindad europea y África, en sus esfuerzos por combatir la pandemia, recuperarse de sus efectos y reforzar su resiliencia. Hasta aquí, pues hemos visto cuáles son los objetivos fundamentales de la propuesta de la Unión Europea del Plan Europeo de Recuperación. ¿Cuáles son los instrumentos de la propuesta? ¿Cómo se aplicarán a lo largo del tiempo? Sabiendo que tiene una duración inferior a la del marco 21-27, porque en el 24 tienen que estar ya gastados todos esos fondos adicionales que se van a conseguir en los mercados internacionales. Esas cantidades destinadas al Plan Europeo de Recuperación se van a canalizar a través de 3 pilares. Cada pilar tiene sus propios objetivos. El primer pilar es apoyar a los Estados miembros en sus inversiones y en sus reformas, que esas son las que van a estar ligadas a los programas nacionales ligados a la condicionalidad de la aprobación por parte del semestre. En segundo lugar, el segundo pilar será para las actuaciones para relanzar la economía de la Unión Europea, estimulando la inversión privada. Este es el que de verdad nos puede interesar como empresa. Y en tercer lugar, un tercer pilar para lecciones aprendidas de esta crisis, hacer que el mercado único sea más fuerte y resiliente y acelerar la doble transición ecológica y digital. Como es un plan de la Comisión Europea, está estructurado en 3 pilares, cada uno de los pilares con 3 objetivos. Y lo vuelvo a repetir. El primero, apoyar a los Estados en sus inversiones. El segundo, relanzar la economía estimulando la inversión privada. Y el tercero, una serie de programas para aprender de lo que hemos pasado en esta crisis y lo que estamos pasando, ¿vale? Con esa estructura, que la tenéis aquí, que está en inglés, pero me parecía que estaba muy clarito, ¿vale? De aquí vais a ver de cada pilar lo que penden son los diferentes programas de los que consta el Plan Europeo de Recuperación. Todo esto dentro de lo que es el marco plurianual, ¿vale? El primer pilar está dotado con una cantidad de 610.000 millones de euros. Y esto va a las inversiones que tengan que hacer y las reformas que tengan que hacer los Estados miembros. Aquí están los principales instrumentos de los que vamos a oír en estos 2 meses que nos quedan para negociar, que seguramente en la prensa vais a estar oyendo hablar de todo esto. Me voy a dar prisa, nos quedan más o menos 20 minutos. El primer pilar, los 2 instrumentos principales son el Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia y la iniciativa REACT-EU, ¿vale? El Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia está dotado con 560.000 millones de euros, 310.000 para ayudas directas, subvenciones directas y 250.000 para préstamos. La finalidad es que los países puedan realizar inversiones y reformas necesarias para la recuperación sostenible y está estructurado a través de planes nacionales que se realizarán de acuerdo con las prioridades de inversión establecidas en el semestre europeo. El primer plan español ya ha sido presentado, lo voy a nombrar un poquito más adelante para que sepáis cuáles son las bases de ese plan español, que todavía es una propuesta, tampoco ha sido aprobado, ¿vale? Por tanto, la mayoría de las ayudas que va a haber en ese plan español que se van a presentar dependen del Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia, ¿vale? Cubre amplias áreas de políticas públicas, políticas de cohesión, salud, productividad, innovación y, por supuesto, la doble transición ecológica y digital, ¿vale? De acuerdo con la propuesta de reglamento, los Estados miembros podrán recibir financiación no reembolsable que se determinará de acuerdo con unas claves de atribución. Eso es fundamental, que va a ser no reembolsable por parte de España. Y podrán servirse también los Estados miembros de financiación vía préstamos. Vale. La iniciativa REACT-EU es la segunda gran partida del Mecanismo Europeo de Reconstrucción y es un complemento a las ayudas de cohesión, con lo cual es muy importante para un país como España. Tiene un presupuesto de 550.000 millones de euros que ya van a poder ser accesibles desde 2020, por lo que yo os decía antes, porque se ha hecho una ampliación ad hoc del marco financiero plurianual ahora en vigor, alargando su aplicación hasta 2022, ¿vale?
Con lo cual esta iniciativa, que cuelga también del primer pilar del Plan Europeo de Reconstrucción, es muy importante para nuestro país y para nuestra comunidad autónoma. Va a haber financiación en sectores diversos, desde turismo a cultura, y va a dar apoyo a trabajadores, a pymes, a los sistemas sanitarios y a las transacciones digital y verde una vez más. Las ayudas se van a repartir teniendo en cuenta los efectos de la crisis, considerando indicadores como la destrucción de empleo, en especial la destrucción de empleo juvenil y la prosperidad relativa de los Estados miembros, es decir, el PIB. Van a ser accesibles los fondos que cuelgan de esta iniciativa a través de dos programas distintos, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y el Fondo Social Europeo, teniendo en cuenta necesidades geográficas particulares, porque los fondos se van a destinar a las áreas donde más se vayan a necesitar. Estos son los fondos de la iniciativa REACT-EU. Pero dentro de este primer pilar también cuelga el Fondo de Transición Justa, que se ha reforzado con 30.000 millones de euros adicionales para asistir a los Estados miembros en la aceleración hacia la transición hacia la neutralidad climática, y también va a haber un refuerzo, como hemos dicho antes, del FEADER. Lo que me interesa es que investiguéis, que estéis atentos a lo que se vaya a aprobar definitivamente con respecto al Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia y a la iniciativa REACT-EU. ¿Vale? Por otro lado, en el segundo pilar, que es el que tiene como objetivo incentivar la inversión privada, hay un instrumento nuevo que es el instrumento de apoyo a la solvencia. Está, como decía antes, a lo mejor alguno de vosotros no os va a interesar porque funciona a través de créditos privilegiados. Está destinado a asignar recursos a empresas y en los sectores más azotados por la pandemia para reducir la desigualdad entre los países. Tiene un presupuesto de 31.000 millones de euros. Se pondría ya en marcha este año también, como el REACT-EU, con 5.000 millones, como provisión del actual marco financiero plurianual. Está abierto a todos los Estados miembros y a todos los sectores recogidos en el reglamento sobre el Fondo Europeo para las Inversiones Estratégicas. Las inversiones deben contribuir una vez más a los objetivos de digitalización y sostenibilidad. Aquí va a tener un papel prominente en este instrumento el Banco Europeo de Inversiones y el Fondo Europeo de Inversión, el FEI. También con este objetivo vamos a tener los fondos del InvestEU, que ya existen, se van a aumentar dentro del instrumento de recuperación hasta en 30.000 millones de euros para intentar movilizar inversiones privadas en proyectos en toda la Unión. Se crea el instrumento de inversiones estratégicas para la construcción de cadenas de suministro europeas más sólidas. Este es muy importante de cara a la pandemia. Se va a destinar a proyectos transeuropeos, en lo que un enfoque supranacional resulta fundamental. ¿Vale? Funcionará bajo demanda de los Estados para fomentar la investigación, la innovación, la digitalización y la construcción de infraestructura sostenible. Va a atender las necesidades sociales y de las pymes, haciéndose accesible a los proyectos locales. Este instrumento va a ser muy interesante. Hay que seguirle, mi recomendación es que le sigáis la pista. Y por último, el tercer pilar, extraer las enseñanzas de la crisis. De este tercer pilar cuelgan un programa muy importante, que es nuevo, que se llama el programa EU4Health, EU4Health. Health en inglés, aquí supongo que casi todo el mundo entiende al menos el inglés, pero health es salud, ¿no? Es el programa Salud de la Unión Europea. Tiene un presupuesto total de 9.400 millones de euros, de los cuales 7.700 irían a cargo del nuevo instrumento de recuperación. Están destinados estos fondos a invertir en la prevención y preparación frente a futuras, yo diría actuales, situaciones de crisis y en el refuerzo de los sistemas sanitarios de los Estados miembros mediante el suministro de medicamentos y equipos vitales. Esto es urgentísimo, ¿no? que se pueda aprobar definitivamente. Parte del principio de salud única, de la interconexión entre la salud humana, animal y medioambiental. Se canaliza a través del Fondo Social Europeo, del FEDER, del programa Europa Digital, que hemos visto antes, y del mecanismo Conectar Europa, que también hemos visto antes. Y pretende cumplir este programa, o sea, contribuir a que los países cumplan con los objetivos de desarrollo sostenible y, sobre todo, modernicen los sistemas de salud mediante procesos de digitalización. Y el otro programa que colgaría de este objetivo, de este tercer pilar, es el Mecanismo de Protección Civil de la Unión, el RESC-EU. Rescue, el Rescue juegan siempre
Los programas de la Unión Europea juegan con las palabras. Rescue en inglés significa rescate, ¿no? Y es un fondo que se ha dotado, se ha reforzado, perdón, con 2.000 millones de euros en este plan. Y con ello la Unión Europea va a apoyar la labor de los Estados miembros en el campo importantísimo de la protección civil como respuesta ante las crisis como la que estamos viviendo. También colgaría de este pilar, de este objetivo, el refuerzo que se le da al programa Horizonte Europa con 13.500 millones de euros para políticas sectoriales. Lo que eleva el presupuesto total a 94.400 millones para el periodo 21-27. En fin, yo comprendo que estoy dando una cantidad de cifras que cuando terminéis de ver, o si es que seguís conectados, muchos de vosotros, bueno, yo voy a poner a disposición luego la presentación para que podáis consultar alguna parte que ya no os acordéis casi desde el principio. Aquí tenéis un esquema que se lo he copiado al Instituto Elcano, con su permiso, el que me parece que se explica muy bien cómo va a funcionar el plan de recuperación para Europa propuesto por la Comisión Europea. Aquí veis el total, lo que va para transferencia, lo que va para préstamos y la parte que habría en garantías. Los préstamos, las transferencias, las garantías, el programa InvestEU y demás. InvestEU, que lo tenéis aquí. En fin, es un esquema que me parece a mí que puede orientar para entender cómo va a funcionar el plan de recuperación. Y luego, simplemente para que os hagáis una idea, también como fuente del Instituto Elcano, en la distribución de las transferencias del mecanismo de recuperación de la propuesta, España sería el segundo beneficiario de los países miembros. Y luego también, lo estoy viendo bien, según los habitantes sería el tercero y según el PIB estaría situado aquí. Vale. ¿Qué consigue España en este Consejo Europeo que se celebra del 18 al 21 de julio y que en principio aprueba la propuesta de la Comisión de hacer un plan europeo de reconstrucción y de recuperación que modifica a su vez la propuesta inicial que hizo la Comisión Europea en el año 2018? Bueno, ¿qué consigue España? Pues el acuerdo sobre el Fondo de Recuperación hace que España se dote de 140.000 millones de euros, que es una inyección importantísima para nuestro país, que es temporal, como he dicho. Más de la mitad de esos 140.000 millones de euros, 72.700, van a ser transferencias o ayudas directas y luego va a haber una parte muy importante del mecanismo de recuperación que se va a traducir en 59.000 millones de euros en transferencias para poder hacer lo que son transferencias, préstamos, que sí tendrá que devolver. Del programa REACT-EU a España le van a corresponder 12.400 millones. Y otra cosa positiva es que el 62% del marco financiero plurianual se va a destinar a ayudas a agricultura y a cohesión, que son a cohesión regional, que son los capítulos de los que España normalmente se ve más beneficiada, los que más importan para España. Luego, es muy importante lo que consigue España en este Consejo Europeo. Vamos a recibir una inyección que es fundamental y que nos la va a dar Europa. En esta tesitura, ¿qué es lo que España ha hecho y ha presentado el 7 de octubre? Tiene menos de un mes el plan español. Se ha presentado el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía y el Gobierno español le ha llamado España puede. Este plan supone que en los próximos 3 años se va a movilizar el 50% de los recursos que va a recibir España, cerca de los 72.000 millones de euros entre los años 2021 y 2023. La inversión verde va a representar más del 37% del total del plan y la digitalización cerca del 33% del plan. El plan español para utilizar, no olvidemos, estamos hablando de utilizar los fondos del Plan Europeo de Recuperación. El plan español se estructura en torno a la transición ecológica, a la transformación digital, la igualdad de género y la cohesión social y territorial.
Los recursos se canalizan a través del instrumento para la recuperación y la resiliencia, que vamos a recibir 59.000 millones en transferencias, y a través de REACT-EU, financiación por un importe de 12.400 millones. Y se estructura en torno a 10 políticas que el Gobierno europeo ha considerado tractoras para los sectores productivos que entiende el Gobierno español que son los que necesitan mayor capacidad de transformación. Hago un inciso para deciros que aquí abajo he puesto el enlace del documento que está colgado en la página web de la Presidencia del Gobierno español, ¿vale? Estas son las características principales del plan español. Las políticas tractoras las tenéis ahí, ¿vale? Las pasamos muy por encima. Este plan va a dedicarse a agenda urbana y rural, lucha contra despoblación y desarrollo de la agricultura en un 16% de los recursos. En un 12% se va a dedicar a impulsar las infraestructuras y los ecosistemas resilientes. Luego me preguntaréis qué significa todo esto. En un 9% se va a dedicar a la transición energética justa e inclusiva. En un 5% a una administración para el siglo XXI. Entre las reformas se prevé una modernización del sistema de justicia. Un 17% se va a dedicar a modernización y digitalización de las empresas. Hay una necesidad muy urgente de apoyar el tejido empresarial. El 17% se va a destinar al Pacto por la Ciencia y la Innovación y el refuerzo al Sistema Nacional de Salud. El 18% la educación y el conocimiento, formación continua y desarrollo de capacidades. Un 5% a la nueva economía de los cuidados y políticas de empleo para todo el tema de dependientes, de refuerzo de la dependencia y demás, y refuerzo de las políticas activas de empleo. Un 1% al desarrollo de la cultura y el deporte. Y va a haber una pequeña partida para modernización del sistema fiscal, incrementando, según el Gobierno de España, la progresividad y redistribución de los recursos para lograr un crecimiento inclusivo y sostenible. El que quiera entender, que entienda. Yo no voy a decir más de lo que puede significar este último política tractora a la que se va a dedicar el plan del Gobierno de España. Esto es lo que hay. ¿Cómo va a ejecutar España estos fondos? Pues no lo sabemos. No lo sabemos. Algunos de vosotros que hayáis estado en la charla que dio el secretario de Estado de Unión Europea, pues no hay más. Es que todavía no está claro cómo se va a distribuir ese gran paquete de medidas, de ayuda, de fondos que estamos ya prácticamente recibiendo. El Gobierno de España lo que dice es que va a desarrollar unas estructuras de seguimiento y coordinación, va a crear una comisión interministerial que va a estar presidida por el presidente del Gobierno y va a crear una unidad de seguimiento en el gabinete de presidencia del Gobierno. Va a utilizar las conferencias de presidentes para instrumentalizar una colaboración específica con las comunidades autónomas en este campo, comunidades autónomas que están todavía, entre comillas, peleando y luchando por saber qué les va a corresponder a cada una. Unas dicen que en función de población, otras quieren que sea el reparto en función de otros criterios. Ahí se está todavía. El Gobierno también dice que se va a facilitar una interlocución continua con las empresas que participan en los proyectos, a ver cómo se hace esa interlocución continua. Al final yo voy a hacer algunas propuestas y se pondrán en marcha mecanismos de rendición de cuentas periódicos ante el Parlamento español. Todo esto que va a implicar necesariamente, porque si no, yo no sé cómo va a salir, el Gobierno entiende que necesita una reforma de las normas que regulan la Administración General del Estado para garantizar la necesaria agilidad en la absorción de estos fondos y que se eliminen al máximo las trabas administrativas que todos sabemos que existen en la presentación de proyectos para obtener ayudas y subvenciones de la Unión Europea. Hasta aquí es todo lo que es la propuesta de la... estoy casi ya fuera de hora. Muy brevemente, no quiero dejar de hablaros de que también es importante dentro del marco financiero plurianual 2021-2027, que estamos deseosos de saber cómo va a quedar, pero también es importante saber qué va a pasar con el nuevo periodo de programación de los fondos estructurales en España y en Andalucía. En esta foto tenéis cuáles son las regiones que van a ser consideradas menos desarrolladas, en transición o más desarrolladas,
¿vale? Una de las novedades es que Andalucía vuelve a ser región menos desarrollada. Ahora lo vemos. Muy rápidamente, para aquellos que no sabéis bien cómo funciona esto de la política de cohesión de la Unión Europea, simplemente recordaros que existen unos documentos de programación que se llaman los marcos comunitarios de apoyo, que aprueba la Comisión Europea una vez analizados los planes de desarrollo que presenta cada Estado miembro para cada objetivo prioritario. Esos marcos comunitarios de apoyo describen las prioridades de actuación a cofinanciar con los Estados miembros y dice cuál va a ser la participación de los distintos fondos en esos ejes prioritarios en los que se distribuyen los marcos comunitarios de apoyo. Y esos ejes prioritarios se aplican mediante uno o más programas operativos. Por si os suenan, seguro que habéis oído hablar del programa operativo del marco comunitario de apoyo, bueno, pues es un poco la forma en que está organizado el reparto de los fondos de la política de cohesión de la Unión Europea. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que los nuevos reglamentos están también en proceso de negociación. ¿Cuáles son las novedades que hay en las propuestas de reglamento? Se mantienen las tres categorías de regiones, de menos desarrolladas, las que tienen el PIB per cápita inferior al 75% de la media de la Unión Europea, regiones en transición entre el 75% y el 100%, y las regiones más desarrolladas, que son las que tienen el PIB por encima del 100%. En el caso de Andalucía, aunque en el anterior marco se había logrado mejorar la posición, hemos vuelto a pasar en el próximo marco a ser considerada región menos desarrollada porque el PIB per cápita regional ha vuelto a quedar por debajo de la media del 75% de la media del PIB comunitario, en concreto el 68% de esa media. ¿Vale? Bueno, los objetivos políticos, como siempre, ese plan, ese documento por escrito de la Comisión Europea funciona con 5 prioridades, que las voy a pasar muy por encima: Europa más inteligente, Europa más verde, Europa más conectada, Europa más social, Europa más cercana a los ciudadanos, con el desarrollo sostenible de zonas urbanas, rurales y costeras. La concentración temática no va a ser regional, sino nacional, es una de las novedades de los nuevos reglamentos. Esto podría provocar que hubiera porcentajes superiores. Por ejemplo, al objetivo 1 se puede dedicar un 45%, que es el de la Europa más inteligente, o se puede dedicar un 30% al objetivo 2, la Europa más verde. Por primera vez también la Comisión Europea ofrece una cifra por países para financiar la política de cohesión. A España le van a corresponder 38.300 millones de euros corrientes. Y aunque pueden corresponder más fondos, España se ha alejado de la convergencia notoriamente en los últimos 14 años, por lo que el reparto regional también va a variar con respecto a planes anteriores. En concreto, en España, de las 14 regiones más desarrolladas que teníamos en el anterior marco, hemos pasado a 4, de las 4 regiones en transición hemos pasado a 10 y de una región menos desarrollada hemos pasado a 5, con lo cual, pues evidentemente, estamos peor. ¿Qué tiene de bueno? Que nos van a corresponder más fondos, que en la situación en la que estamos, pues la verdad es que nos van a venir muy bien. Otra novedad es que podrían reducirse los niveles de cofinanciación por parte de la Unión Europea en los proyectos seleccionados dentro de los diferentes programas. Hasta ahora el nivel de cofinanciación era un 80% y ahora va a ser de un 70%. Esto va a ser un problema para la absorción de los fondos en materias tan sensibles como el empleo, la formación o la inclusión social, que requieren de una cofinanciación que va a tener que ser superior. Y también otro problema que está previsto en los reglamentos, que puede ser un problema para nosotros, es que podría haber una rebaja del plazo de certificación de la financiación europea, pasando de 3 a 2 años. Es decir, la regla N+3 se va a convertir en la N+2, con lo cual puede dificultar la ejecución final de esos programas porque puede haber imprevistos, como de hecho los está habiendo en este periodo. El método de asignación de los fondos sigue teniendo en cuenta en gran medida el PIB, pero, y es otra novedad, se añaden nuevos criterios como son el desempleo juvenil, niveles educativos bajos, cambio climático y acogida e integración de inmigrantes. Todo eso también se va a tener en cuenta para asignar los fondos de la política de cohesión. Pero, sin embargo, se va a seguir apoyando muy fuertemente las estrategias de desarrollo local, empoderando a los entes locales en la gestión de los fondos, esto es importante, y también se va a potenciar la dimensión urbana de la política de cohesión, con el 6% del FEDER dedicado al desarrollo urbano sostenible. Se va a crear un nuevo programa de creación de capacidades
y establecimiento de redes destinados a autoridades urbanas, que se llama la Iniciativa Urbana Europea. Todo eso está en la nueva propuesta de los reglamentos de los fondos estructurales y de inversión. No quería tampoco terminar las charlas sin hablar de que estamos ahora mismo, como estamos en final de periodo de programación vigente, que acaba en este año, que sepáis también que hay todavía disponibles unos fondos como consecuencia de la reprogramación. Andalucía ahora mismo tiene asignado en el actual periodo un montante de 8.000 millones de euros mediante 4 programas operativos regionales. La certificación acumulada a finales del pasado año ya se sitúa por fin en más de 2.500 millones de euros. Esto había sido un problema porque hace 2 años el nivel de ejecución de estos programas era muy pequeño, muy bajo. Se ha avanzado mucho en estos 2 últimos años, pero aún siguen quedando pendientes de certificación oficial unos 5.500 millones de euros. Lo que habrá que hacer, hay que certificar y hay que justificar antes de 2023, porque en esa fecha expira el plazo de la regla N+3. Si no se justifica que se han gastado debidamente, se tendrán que devolver a España. Por tanto, es muy importante estar pendientes de esos fondos que ya el Gobierno de España ha presentado, ha hecho la reprogramación, también la comunidad autónoma, y que tiene el visto bueno del Gobierno de España, a la Junta de Andalucía, para hacer frente al COVID. Quiero decir que Andalucía lo que ha hecho es destinar una gran parte de esos fondos que tenía que reprogramar a los gastos necesarios para hacer frente al COVID. Pero están en espera de la aprobación definitiva de la Comisión Europea una vez más. Con lo cual, hay que estar pendiente de ese dinero de reprogramación que va a tener nuestra Administración regional disponible para proyectos para los que necesitará la implementación por parte de las empresas. Con lo cual, no quería dejar de hablar de eso. Entonces, digamos que hemos visto el plan de lo que va a haber para el próximo periodo. Hemos visto la propuesta de marco financiero plurianual para 2021-2027. Hemos visto el plan europeo de reconstrucción y de recuperación, que es una propuesta todavía de la Unión Europea, en la que España ya ha presentado el Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia. Tenemos también una parte de los fondos que vamos a tener disponibles por la reprogramación del actual marco financiero plurianual que acaba este año, y hay que estar también pendientes a cómo se van a distribuir los fondos destinados a la cohesión, los fondos estructurales. Todo eso es lo que yo he querido transmitiros en este rato en el que he estado hablando con vosotros. Ojalá podamos pronto poder seguir utilizando con relativa normalidad para los proyectos de nuestras empresas y de nuestras industrias. A modo de conclusión, y ya termino en 2 minutos, el potencial aumento de la inversión en nuestro país vía Europa, con el marco financiero plurianual y el fondo de recuperación de aquí a antes de que acabe la década, podría acercarse a unos 200.000 millones de euros. 137.000 si se descartan los préstamos, ¿vale? Ese dinero que nos va a llegar a fondo perdido. A ello hay que añadir, como os estaba diciendo, los remanentes del actual marco, que rondarían entre los 15.000 y los 20.000 millones de euros. Nuestras administraciones, yo digo aquí que van a tener que ser muy eficaces en la gestión de los fondos para no perder esta magnífica oportunidad que tenemos para salir de la crisis. Luego hay que tener en cuenta una cosa, que este instrumento de reconstrucción debe concentrarse en apenas 5 años, porque debe estar ejecutado todo en 2025. Hay que sumar el cierre del programa actual, antes de 2023. Y además, el 70% de los 77.000 millones de ayudas a fondo perdido de España deberá estar comprendido antes de finales de 2022. Un follón de cifras que lo que implica es que en unos 4 años vamos a tener que tener la capacidad suficiente, no las empresas, las administraciones, que son las que van a gestionar los fondos, que van a tener que hacer llegar a las empresas. Van a tener que tener una gran capacidad de gestión, porque es muy complejo el escenario. ¿Va a funcionar nuestro modelo de gestión? Teniendo en cuenta que la sola gestión del actual marco ya genera retraso
¿qué pasará con una cantidad 4 veces mayor? Y para un mismo periodo, que se va a solapar todo. Yo creo que es fundamental que las administraciones públicas no solamente se reformen, sino que sean transparentes, que se anime, se facilite y se apoye la presentación de proyectos por parte de la iniciativa privada y especialmente por parte de las pymes. Si no tenemos ese apoyo, si las empresas no tenemos ese apoyo en las instituciones, en las administraciones públicas, no vamos a poder ejecutar, en definitiva, los proyectos de los que va a depender el buen uso de los fondos que vamos a recibir. Por tanto, es fundamental que ya las administraciones estén creando esas estructuras de apoyo que nos ayuden a estar listos para cuando ya tengamos disponible ese dinero, lo único que tenemos que hacer es ir a la ventanilla correspondiente y presentarlo. La situación es muy complicada para las empresas. Si hay que esperar hasta el segundo semestre de 2021 para recibir las ayudas, es fundamental, es vital estar preparadas, que nosotros como empresa estemos preparados para poder recibir esas ayudas en cuanto lleguen. Por tanto, va a ser muy, 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 muy importante, y ya termino, el papel que van a jugar en este cuadro los organismos de apoyo a empresas en este proceso y los especialistas en la gestión de fondos europeos en este proceso. Por tanto, yo os animo a todos a que os informéis, a que lo de hoy no ha sido más que digerir un poco todas las noticias que han ido saliendo desde julio hasta aquí en la prensa. Os animo a que sigáis pendientes, a que recurráis a entidades como esta casa en la que me encuentro, y que entre todos, que se creen, que por supuesto en esas estructuras que se creen estén los representantes de las empresas, porque somos los que, o son los que van a decir a las instituciones qué necesidades tiene una empresa para poder ejecutar un proyecto ágilmente y rápidamente. Y nada más. Por mi parte, acabo. Muchas gracias por vuestra atención y perdonadme por haberme pasado en el tiempo. Yo no tengo ahora mismo aquí disponibles las preguntas. No te preocupes, Mercedes. Estoy yo contigo y ahora... Muchas gracias, Mercedes, por un tema tan extenso y difuso, hacerlo de una manera tan didáctica, que es muy difícil. Además novedoso y en continuo cambio, como sabéis todos los que lleváis los temas europeos al día. Hemos recibido varias preguntas, intentaremos responderlas si sabemos. Sí, yo además tengo una limitación de tiempo porque bueno, es un poco más tarde de la cuenta. En cualquier caso, si no se pudieran responder sobre la marcha todas las cuestiones, yo me comprometo a mandárselas a Miguel y que Miguel os las haga llegar. Bueno, tenemos de José Antonio López García la siguiente consulta. ¿Qué hay de cierto en el recorte del 10% de la PAC? Hablaba previamente de la preocupación que hay entre los agricultores y ganaderos andaluces. Ya, pues vamos a ver. Teóricamente, voy a intentar responderlo, aunque no soy especialista en PAC, pero voy a intentar responderlo por las informaciones de las que he estado manejando para poder hablaros hoy aquí, ¿vale? Efectivamente, la propuesta, que es una de las pegas que tuvo esto al llegar al Parlamento, la propuesta financiera para financiar la PAC partía de unos recortes y, de hecho, en la diapositiva en la que hablo de ese tema se parte de esos recortes, ¿vale? En torno a un 9%, se hablaba en torno a un 9 o un 10% de las ayudas directas a los agricultores y a los ganaderos. En la propuesta realmente era de recorte, o sea, es cierta, es completamente cierto, ¿vale? Lo que pasa es que en los últimos meses ha habido unas negociaciones muy intensas que el día 20 y tantos de octubre han culminado con un acuerdo muy, muy importante que ha conseguido más dinero para la PAC. Con lo cual, yo ahora mismo tendría que estudiar técnicamente, que no sé si eso a la persona que hace la pregunta le interesa o no, pero tendría que estudiar técnicamente si entra dentro o no ese aumento de financiación para la PAC que se ha conseguido, porque efectivamente excede a
lo que estaba en la propuesta, decía que tendría que estudiar técnicamente si entra dentro del programa del Plan Europeo de Reconstrucción o no, ¿vale? Pero sí es verdad que lo que se ha dicho oficialmente desde el Gobierno de España es que se ha conseguido un acuerdo muy positivo para los agricultores porque ahora mismo hay más dinero que el que había en la propuesta inicial para agricultura, para PAC. La siguiente, ahí en cifras, mientras se ha igualado la propuesta que hubo en el marco financiero plurianual anterior con la actual en cifras, es decir, no han reducido el 10%. Ahora sí, si tenemos en cuenta que estas cifras son con el tiempo los IPCs, pues sí se ha perdido un 4% actualizando la renta. Claro, hay que tener en cuenta efectivamente que si son precios corrientes o si son precios constantes. En fin, eso es un tema que hay que tener en cuenta, evidentemente. Luego tenemos otra pregunta de Úrsula Barroso, que nos pregunta cómo se va a articular el programa Europa Digital. ¿Va a ser a nivel europeo, nacional o regional? Me imagino que queda preguntar si se sabe si va a ser un fondos directos de gestión directa o de gestión indirecta. Creo recordar de memoria, no sé si me voy para atrás en la ponencia, creo recordar que era accesible a través de diversos... Perdón. Era accesible a través de diversos fondos. Perdona que lo estoy buscando, pero no lo encuentro. Aquí. Vamos a ver. Europa Digital. No lo decimos aquí. Yo creo recordar, la verdad es que lo tendría que comprobar, ¿eh? Yo pensaba que lo había dicho. La nueva propuesta espera revertir. No lo he dicho yo aquí en la ponencia. Yo creo, puede ser que sea una mezcla de todo, es decir, que en parte sea accesible mediante fondos estructurales y en parte sea accesible a través de convocatorias directas. La verdad es que me lo noto aquí y te lo voy a aclarar, Úrsula. Muy bien. Tenemos también otra pregunta, esta es de Ovidio González. ¿Cuándo se estima que la Comunidad Autónoma de Andalucía tenga disponibles estos nuevos fondos? Esta es también muy amplia porque como has estado hablando... Hombre, es que, vamos a ver, teóricamente yo espero que vaya a ser así. Todo tiene que estar aprobado antes del 31 de diciembre, ¿vale? Luego lo que pasa es que si hablamos de los fondos del Plan Europeo, esto luego funciona a través de programas nacionales y del programa nacional a las administraciones autonómicas. Eso va a tardar un poco más. Y yo hablaba de que no van a estar disponibles hasta el segundo semestre del año que viene, ¿vale? Otra cosa es los remanentes que yo os hablaba también de los fondos disponibles que van a quedar del periodo actual de programación, de la necesaria reprogramación que va a haber que hacer y de esos fondos que van a estar ahí disponibles. Eso hay que estar muy pendiente realmente del BOJA, del plan. Yo diría que el resto de financiación, sobre todo la del plan europeo, no va a estar disponible hasta el segundo semestre del año que viene. Sí. Sí, Next Generation, ¿no? De recuperación, sí. Los fondos de recuperación. Todavía el otro día el mismo secretario de Estado de la Unión Europea nos lo dijo, que no están pensando en dónde se van haciendo, dónde lo van a aplicar. Las diferentes comunidades están haciendo sus propios proyectos sin saber, eligiendo proyectos estratégicos, sin saber todavía cómo se va a hacer. Hay todo grupos de trabajo, el grupo de trabajo de la COE por Europa, que es nuestro. También nosotros, la SEA, estamos en el grupo de trabajo con la Junta de Andalucía. De hecho, si me permites, Miguel, yo estoy recordando ahora que en aquella reunión en la que yo también participé online, el director general de fondos europeos del Ministerio sí habló de que efectivamente estaban abiertos a recibir
y a estudiar propuestas que tengan las empresas para poderlas incluir en algunos de los programas que se están poniendo en marcha o que se van a poner en marcha. Y estoy segura y me consta que a nivel autonómico, a nivel de la Administración andaluza, también se están haciendo, como dice Miguel, esos grupos de trabajo, con lo cual puede ser un buen momento para, aunque no salgan publicadas todavía las órdenes de ayuda en los BOJA, bueno, pues a lo mejor que vuestro propio sector se reúna y pueda decidir qué tipo de proyectos son los que interesa que la Junta de Andalucía tenga en cuenta a la hora de repartir estos fondos. Perdona, Miguel, que te he interrumpido. No. Luego, vamos a ver, porque tenemos muchos enhorabuenas, muchas gracias, eres una fenómena. Ay, muchas gracias, pero de verdad es que me parece algunas veces que hablo en chino, perdonadme. Luego, quizás más interesante, tenemos un ponente Luis Antonio Camacho, que dice, quizás más interesante que pensar que hay recortes o redistribuciones, pensar que los proyectos se transaban hasta este marco financiero plurianual en líneas que han sido recortadas, incluyen a partir de ahora objetivos que corresponden a líneas que se han ampliado en el nuevo marco, principalmente transformación ecológica, resiliencia, digitalización y producción interior. Bueno, totalmente de acuerdo. Gracias a la panelista, desearía esa aportación técnica sobre si el recorte de la PAC se va a solucionar con el aumento de fondos por la actual situación. Vale. El mismo. Bueno. Y hay una persona, Pilar Fernández, que dice, dentro de reprogramación, ¿cabría enmarcar energía renovable en un proyecto que ya está adjudicado por licitación pública? La adjudicación ha sido en octubre del 2020. Pero eso habrá que estudiar lo que es la... Bueno, aquí hay una cosa muy importante y agradezco la pregunta porque es verdad que no hemos hablado, pero aquí hay dos cosas también a tener en cuenta. Eso es, no sé si se llamaba Pilar, ¿no? La persona que hace Pilar Fernández, la pregunta. Yo, la verdad es que eso sería cuestión de sentarnos un ratito y estudiar incluso jurídicamente, pues eso tiene muchas implicaciones. Pero yo sí quiero hacer referencia a que aquí hay que tener en cuenta también dos temas fundamentales. Por un lado, el tema de las ayudas de Estado, que aquí estamos hablando de subvenciones a fondo perdido y que aquí hay que tener en cuenta que nosotros estamos sometidos a una legislación europea que tiene que autorizar una serie de ayudas de Estado, ¿vale? De hecho, hay uno de los fondos que se han aprobado que están destinados precisamente a eso. Y luego también hay que tener en cuenta otro aspecto muy importante, que es efectivamente la ley de contratos del sector público que rige en España, que muchas de estas convocatorias serán licitaciones públicas que estarán sujetas a la ley de contratos del sector público. Entonces, la pregunta que me hacía Pilar era que ellos han sido adjudicatarios de un proyecto financiado por fondos europeos, ¿no? Y si me la puedes repetir, Miguel. Dice, dentro de la reprogramación, ¿cabría enmarcar energía renovable en un proyecto que ya está adjudicado por licitación pública? Pero si está adjudicado, entiendo, o a lo mejor no lo entiendo bien, entiendo que ya tiene los fondos, ¿no? Claro, ¿Por qué veis necesario reprogramar eso? Y la finalidad. Claro, tendríamos que hablarlo, Pilar. Si quieres, tienes al principio de la ponencia mi correo. Si quieres, lo hablamos un poquito más tranquilamente, porque realmente me falta información para poderte contestar sobre la marcha. Bueno, y tenemos también una última pregunta de Mauricio Delgado, que dice, buenas tardes, ¿cuál sería el proceso, en su opinión, que habría que seguir para la presentación de un proyecto que es coherente con la estrategia europea? Me refiero a un proyecto de ámbito local. La gran duda es dónde acudir, a ayuntamientos, diputaciones, juntas. Ya. Es la gran pregunta. Es la pregunta que nos hacemos todos. La verdad es que está muy bien que sea quizás la última pregunta que podamos responder hoy. ¿Por qué lo digo? Pues porque es verdad que hay poca transparencia. Lo que plantea este señor es una verdad como un templo. ¿Dónde voy? Voy a mi ayuntamiento, es un proyecto local, es un proyecto importante, ¿no? Verdaderamente no está claro dónde hay que ir. Yo le diría en principio al BOJA, pero no es así en muchos casos.
Hombre, sería bueno en determinadas circunstancias, pues si se puede acudir al ayuntamiento del territorio en el que está ubicado el proyecto y que el ayuntamiento se implique, fenomenal. Porque hay veces que el beneficiario de los fondos no es directamente la empresa, sino la entidad pública, ¿no? Otra propuesta, no lo sé si puedes resolver o no, pero ir a tu organización empresarial sectorial y desde ahí hacer consultas directamente en la Administración Autonómica, que para eso está. A eso me refería yo cuando pedía públicamente en mis conclusiones que tiene que haber un mecanismo muy eficaz y muy eficiente, porque si no, cuando el dinero le llegue a la empresa, se ha pasado la crisis y la empresa ni existe, porque no ha podido sobrevivir. Y ese mecanismo pasa porque haya unas estructuras dentro, en este caso entiendo, dentro del gobierno regional, dentro de la Junta de Andalucía, que agilice todos estos mecanismos. Sé que a nivel de consejería ya se están coordinando porque realmente el tema es muy, muy, muy complejo, pero hace falta ese organismo, ese instrumento, no sé cómo llamarle, al que esa empresa que está haciendo la pregunta pueda ir directamente y desde ahí esa entidad le canalice a si esto podría entrar en el submarco de medio ambiente, en el submarco para Andalucía o en el Plan Nacional de Recuperación. Eso haría falta y eso hoy día no existe. Es la gran pregunta. Las empresas, desgraciadamente, se tienen que buscar la vida, en mi opinión, porque me ha pasado, se tienen que buscar la vida como pueden. Yo creo que no existe hoy por hoy un instrumento que pueda ayudar a canalizar y a romper ese cuello de botella en el que se encuentra la empresa que tiene el problema, que sabe cómo resolverlo, que sabe, porque lo he oído, entre otras cosas, hoy mismo aquí, sabe que hay dinero, pero ¿por dónde empieza? Es la gran pregunta. Y bueno, yo creo que ya es la última, todos son parabienes y agradecimientos. Y bueno, no, ya las que han quedado un poquito más abiertas o que hay que profundizar, sí. las respondemos a través de correo electrónico. Muy Muchísimas bien. gracias. Yo vuelvo a pedir disculpas por el rollo tan largo que he soltado y por la dificultad en explicarlo, porque es una cosa tan amplia que tener tanta información en la cabeza es complicado, pero yo espero que al menos el objetivo que contábamos al principio se haya conseguido. Muchísimas gracias. Claro que sí. Hoy, mira, para que veamos, hemos tenido tres webinarios a la vez. Lo estábamos comentando Mercedes y yo justo mientras íbamos conectando los diferentes participantes. Tres a la vez. Uno que es del futuro, porque estamos hablando del futuro, aunque sea el presente inmediato. Uno de una herramienta digital que sirve para la transformación de las pymes y otro de las ayudas directas que está haciendo la agencia IDEA actualmente para circulantes, para el COVID, que pertenecen al FEDER 1420 y que han tenido todos los cambios, han tenido que hacer los reglamentos y han tenido que pedir todas las autorizaciones para que puedan ir pymes que están en circunstancias extraordinarias como ahora por debido al COVID. Y bueno, yo creo, Miguel, y perdona que te interrumpa porque no te estoy viendo ahora mismo, pero yo creo que verdaderamente, aunque lo decía yo antes como broma, el tema de que para la Comisión Europea lo que no está en un papel no existe, ¿verdad, Gregorio? Que fue la persona que me lo comentaba. Creo que es un buen ejercicio que podían aplicar las administraciones, las que están más cerca de nosotros, porque ayuda a sistematizar mucho y ayuda a abrir la ventanilla correspondiente en el momento oportuno y para que la empresa, que es la que de verdad tiene que resolver el problema, lo pueda hacer lo más ágilmente y lo más rápidamente posible. No es ninguna tontería ponerse a pensar cómo piensa la comisión. Es mucho menos, entre comillas, eficiente porque se tarda muchísimo, pero es un buen ejercicio de sistematización. Muchas gracias, Mercedes. Yo creo que ya podemos concluir Muy bien. la actividad.
Ahora nos vemos. Ya, hasta luego, adiós, adiós. Ahora.